La Asociación Misionera La Senda Antigua presenta su programa, El Sermón de Hoy. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. El mensaje hoy está en el libro de San Lucas, por lo cual le pido a mis hermanos y a mis hermanas que abran las Biblias en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 6, versículo 17, 18 y 19. Mientras ustedes buscan en sus Biblias, yo voy a pedirle al hermano Esteban Pérez que pase un momento aquí adelante, porque aquí la iglesia, la Senda Antigua, le va a dar un regalo, mi hermano. Un regalo muy lindo que sé que va a ser de mucha bendición para usted, para su familia también. Le pido a los hermanos que le den un aplauso a este regalazo que la iglesia le acaba de hacer a mi hermanito Esteban. Y ahí está una Biblia para leerla, estudiarla y que el Señor nos siga hablando. Amén. Esto sí no lo voy a regalar. Excelente, hermano, cuídela. Con respecto a lo que dice el hermano Esteban, que esa no la va a regalar, es que se topó una persona que tenía una necesidad, que quería leer la Biblia, que quería estudiarla. Entonces el hermano, con su buen corazón, le regaló la Biblia, pero se quedó sin Biblia. De paso les cuento que yo también hacía lo mismo antes. Yo siempre que veía una persona que quería conocer del Señor, que quería leer la Biblia, que la quería estudiar, yo siempre llegaba y le regalaba una Biblia. El problema no era ese, hermano. El problema era que le regalaba la Biblia de mi esposa. Hasta que mi esposa un día me dijo: amor, todas las Biblias que usted me compra, que usted las compra, usted las regala. Mejor, ahora en adelante, consígase unas Biblias o regale la suya. Y dice: porque me deja a mí sin Biblia. Entonces aprendí que puedo regalar cualquier Biblia, menos la de mi esposa, hermano. Entonces, hermanos, vamos a comenzar con la lectura. Versículo 17, Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo 17, 18 y 19. Dice la palabra del Señor: y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de Judea, de Jerusalén y de toda la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido a oírle y para ser sanados de sus enfermedades, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanos, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Vamos a orar, hermanos. Gracias, amado Padre, por la bendición, Señor, de este día, Señor, que tú nos regalas. Gracias, Padre, porque hoy estamos aquí delante de ti, Señor, porque a ti te ha placido, en tu soberanía, en tu santa y buena voluntad, que nosotros estemos un día más, Señor, sobre esta tierra. Te doy gracias, Señor, porque hoy, el primer día de la semana, tú nos bendices con la bendición y la oportunidad, Señor, de poder venir y congregarnos aquí en nuestra casa, Señor, la iglesia, la Senda Antigua. Gracias, Padre, por cada uno, Señor, de los que estamos aquí presentes. Gracias por la disposición, Señor, de mente, de cuerpo, de espíritu, Señor, para estar aquí en este día, Señor. También bendecimos, Señor, a todos aquellos hermanos y hermanas, Señor, que por una u otra razón, Señor, hoy no nos pudieron acompañar. Ponemos nuestras vidas delante de ti, Señor, pidiéndote a ti, Señor, que nos perdones de nuestros pecados, Señor. Que tu sangre preciosa nos limpie, Señor, de todas esas maldades, Señor, con las que nos hemos contaminado, Padre Santo. Y que no haya, papá, en esta hora, nada que nos estorbe en nuestra comunión y relación contigo y con tu palabra, Señor. Gracias te doy nuevamente, Señor, por todos también los que nos están viendo y escuchando, Señor, a través de las plataformas de las redes sociales. Bendícelos, Señor, también a ellos ahí donde se encuentren, Padre Santo,
conforme a cualquier situación, Señor, que estén pasando, cualquier necesidad, Señor, cualquier cosa que estén enfrentando. Yo oro, Padre, delante de ti y te pido, papá, que en esa gran misericordia que tú tienes para cada persona, tú los visites, los confortes, Señor, los consueles, Señor, y que traigas alivio, Señor, a cualquier situación que sea la que estén viviendo. Trae salud, trae sanidad, todo esto, Señor, conforme a tus riquezas en gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, estamos viviendo y estamos pasando momentos muy difíciles. Estamos pasando momentos complicados. No solo por nivel de la pandemia, que tenemos ya año y 2 meses aproximadamente de estar viviendo, por lo menos aquí en Costa Rica. Sabemos que esto empezó desde mucho antes, allá en China y en otras partes de Europa, donde han estado sufriendo con esta situación de la pandemia. Pero no solo tenemos problemas con la pandemia, tenemos otro tipo de problemas. Tenemos un problema que todas las personas de nuestro país, hablando a nivel de Costa Rica, se están matando en las calles al andar manejando sus vehículos, sus motos y sufrir accidentes. Tenemos problemas que las personas se nos están muriendo de diabetes, problemas de que las personas están muriendo de ataques cardíacos y de un montón de enfermedades, hermanos, que nos están matando. Cuando hablo nos están matando, estoy hablando de las personas aquí en Costa Rica. También tenemos un montón de problemas, como lo son los problemas en la familia, los problemas en las casas. Los chicos desde pequeños no han llegado ni a 6º grado y ya están consumiendo algún tipo de vicio, sea el cigarro, sea el alcohol, sean las drogas. Ya en las escuelas se venden drogas, etc. Y yo sé que ustedes no ignoran esto, porque todos nosotros somos parte de la sociedad y de una u otra manera hemos tenido la experiencia, sea a nivel de un familiar, de un amigo o un vecino, que por lo menos, si no lo hemos vivido en nuestra casa, sabemos que alguien a nuestro alrededor está pasando estas cosas. Entonces la situación hoy es muy difícil, la situación es muy complicada, y si a eso también le agregamos que no hay trabajo y que la gente también, muchos están muriendo de hambre porque no hay trabajo, que algunos otros por la presión de no verse con trabajo hasta han tomado la mala decisión de quitarse la vida, nos estamos dando cuenta de que estamos en una situación muy complicada y en una pandemia no solo de un virus, sino una pandemia donde el enemigo está, por decirlo de alguna manera, ganando la batalla y está cumpliendo su prometido, que es llevándose a las personas. Y ante una situación de esas, por lo menos una persona como yo, le pregunta al Señor, Señor, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo enfrentamos esta situación? Pero la palabra del Señor, valga la redundancia, nos enseña y nos guía a venir ¿a dónde? A la palabra del Señor. Porque ahí es donde está el consejo y porque ahí es donde está la solución a todos estos tipos de problemas. Y quiero que vayamos un momento, hermanos, al Salmo 119, 105. Salmo 119, 105. Y yo sé que todos nosotros podríamos decir, no sabemos este salmo de memoria. Salmo 119, 105. Dice la palabra del Señor: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En este tiempo que nosotros estamos viviendo es un tiempo de oscuridad, es un tiempo de tinieblas, es un tiempo donde el ser humano, tratando de avanzar y de caminar, tropieza porque no puede ver. Pero la palabra nos aconseja que si nosotros venimos a la palabra, toda esa tiniebla se tiene que disipar, porque donde hay luz hay ausencia de tinieblas.
Y por ahí alguien lo decía diferente. La ausencia de luz, esos son las tinieblas. Entonces, si venimos a la palabra, no vamos a tropezar, hermanos, porque la palabra es el consejo de Dios para nuestras vidas hoy. La próxima semana seguramente el Señor tendrá otro consejo para ustedes y otro consejo para mí. Pero hoy el Señor nos da un consejo a la luz de la palabra. Y ese consejo es en el libro en que estamos, Lucas 6, versículos 17, 18 y 19. Antes de continuar, como introducción voy a decir lo siguiente, hermanos. Si nos devolvemos 5 versículos, vamos a entrar un poquito en el contexto de lo que estaba pasando para saber por qué nos viene hablando el Señor a través de su palabra, a través del versículo 17 en adelante. Dice el versículo 12, ahí mismo donde estamos, 6, 12. Dice, en aquellos días, Lucas 6, 12, en aquellos días él fue al monte a orar, refiriéndose a la persona de Jesús. Y pasó toda la noche orando. Dice la palabra del Señor, en este caso Lucas, que fue el que investigó, el que indagó a través de los testigos presenciales que estuvieron ahí y fueron testigos de Cristo, que Jesús en aquel momento subió, se apartó y fue al monte a orar. Ya desde ahí ustedes y yo deberíamos de tomar esto como consejo, porque el Señor a través de su palabra nos enseña que cuando Él tenía que tomar una decisión, lo que hacía era apartarse, buscar un monte alto, que significa buscar la presencia de Dios el Padre. Y después de estar orando toda la noche, que podríamos agregarle, estuvo en vigilia, y después de estar clamando, orando y recibir lo que es la respuesta por parte del Padre, entonces la palabra nos enseña y dice que Él bajó. Nosotros todos los días, hermanos y hermanas, nos vemos al frente de una puerta que se llama la toma de decisiones. Nosotros tenemos que tomar decisiones a cada momento. Si nos despertamos temprano, si nos vamos a ir a bañar o vamos a ir a desayunar, o si vamos primero a planchar la ropa, o vamos a ir a hacer el desayuno, si nos montamos en el carro, si llegamos al semáforo y está en rojo, tomamos la decisión de obedecer la ley de tránsito o no hacerlo. Y si tomamos la mala decisión de no obedecer la ley de tránsito y viene pasando un tráfico, nos pone en parte. Si viene pasando otro carro, podemos tener un accidente y eso puede ir ahí como una bola de nieve, haciéndose un problemita pequeño a un problema mayor. Cada esquina en la que nosotros pasamos en un vehículo, estamos al frente de una intersección donde tenemos que tomar decisiones. Y así, esto yo lo pongo como ejemplo, pero esto es en todo en la vida. Sin embargo, la palabra del Señor nos enseña que en una decisión que Jesús va a tomar, primero va y busca la presencia del Padre, ora y hasta que no reciba respuesta, no toma decisiones. Y eso lo quiero resaltar. Ahora, ¿cuál era la decisión por la que Jesús iba a tomar? Sigamos leyendo. Dice el 13: y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. La decisión que el Señor Jesucristo tenía que tomar era que tenía que elegir entre todos los discípulos a 12. Porque esos 12 eran los que iban a estar con Él, trabajando en el ministerio. Esos 12 eran los testigos que Él iba a empoderar y iba a enviar a predicar el Evangelio. Eran 12 los que Él había escogido o iba a escoger para que fueran su equipo de trabajo en el ministerio. Y es algo que nosotros debemos verlo a la luz de la palabra, debemos entenderlo y debemos guardarlo en nuestro corazón. Porque no en vano lo dejó el Señor en su palabra. Además, voy a seguir. Dice: a los cuales también llamó apóstoles. Que en pocas palabras, hermanos,
significa enviados. Sigo leyendo para ustedes. Y dice sus nombres: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, a Jacobo y a Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Aún para escoger a Judas, el Señor oró y tomó una decisión. ¿El Señor sabía que lo iba a traicionar? Sí. Pero la gracia, la misericordia del Señor le dio una oportunidad a Judas de ser parte de uno de los 12. Y hoy no estamos hablando de eso. Después de que sucedió esto, entonces dice el versículo 17: y descendió ¿con quiénes? Con ellos. Ahora entendemos con quién descendió. Hasta ese momento no sabíamos. Ahora, leyendo 5 versículos antes y metiéndonos en el contexto, nos damos cuenta que Jesús descendió ¿con quién? Con ellos, con los discípulos. Y se detuvo en un lugar llano. Dice, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea. Ahora sí, hermanos, y es aquí donde me quiero enfocar. Resulta que los que estamos aquí hoy presentes hemos sido llamados por el Señor Jesús. Estamos aquí porque el Señor nos llamó. Estamos aquí porque pudimos oír la voz del Señor y pudimos responder al llamado de Dios. Porque les voy a decir algo, de otra manera ustedes y yo no estaríamos aquí. Hermano, el Señor tiene el control de todas las cosas. Y el Señor se mueve de maneras misteriosas que ustedes ni yo muchas veces no entendemos, a no ser que Él nos las revele a través de su palabra. Pero hoy los que estamos aquí es porque el Señor nos llamó. Y hoy los que estamos aquí es porque pudimos responderle al Señor. La palabra del Señor nos enseña que Él es el que produce el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y quiero que vean algo. Dice, Él produce, Él trabaja para que nosotros podamos responder, porque ni eso somos capaces. Y dado que estamos acá, el Señor a través de su palabra quiere que ustedes y yo entendamos lo que los discípulos en este texto tenían que entender. ¿Para qué los llamó el Señor? ¿Para qué nosotros como senda o como iglesia nos llamó el Señor? ¿Para qué? ¿Porque el domingo no tenemos nada que hacer? No. ¿Para que el domingo vengamos a un culto evangélico? Pues sí, pero es más que eso, hermanos. El Señor nos llamó porque tiene un propósito para ustedes y tiene un propósito para mí. Pero ese propósito parte primeramente de la figura de la persona del Señor Jesucristo. Y ahora nosotros, como discípulos suyos, como testigos de Cristo, porque eso es lo que somos, testigos de Cristo, podamos junto con el Señor trabajar en el ministerio que Él nos ha llamado a ejercer o a desarrollar. Seguimos. Una vez que está el Señor, una vez que están los discípulos, una vez que entendemos que estamos para trabajar, que somos un equipo de colaboradores, que tenemos una misión, comienza a venir lo que es el trabajo. Yo no me imagino nosotros aquí todos los domingos reunidos, congregados, y después que nos veamos hasta el próximo domingo. Eso es común hoy en la misa evangélica. En la misa evangélica eso es común. Pero yo creo, a través de la palabra del Señor, que el Señor está esperando más de nosotros. Amén. Seguimos leyendo. Dice, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente. Siempre, hermanos, siempre van a haber multitud de curiosos,
Siempre va a haber multitud de personas que van a querer ver, experimentar, saber qué es eso, entrar a la iglesia. Pero ahí es donde comenzamos nosotros a ejercer lo que Dios nos ha llamado, a lo que Dios nos ha llamado. Dice, gente de Judea, de Jerusalén, de Tiro, de Sidón, que habían venido para oír. Pero no solo para oír. Dice la palabra, para ser sanados de sus enfermedades. Y si ustedes y yo estamos con el Señor, y si ustedes y yo hemos sido llamados por el Señor, atraídos por el Señor, es para que cumplamos un propósito. Y el propósito está con las personas de afuera. El propósito está que ustedes y yo trabajemos con el prójimo. Porque como les decía ahorita al principio de la predicación, la necesidad es muchísima afuera de nuestras cuatro paredes. Ahí es donde está la necesidad. Ahí es donde están los problemas. Ahí es donde están las familias corrompiéndose. Ahí es donde nuestra juventud se está perdiendo. Ahí es donde comienza la descomposición de la sociedad. Y resulta que el Señor nos llamó a nosotros y nos puso en una posición para trabajar en ir y rescatar lo que se había perdido. Y el trabajo sigue siendo el mismo, hermanos, con pandemia o sin pandemia. El trabajo no ha cambiado. Como lo decía la hermana, sí, el espíritu del anticristo que gobierna sobre este siglo quiere que las iglesias sean cerradas. ¿Para qué? Para que ellas sean calladas. Y es ahí, como lo decía la hermana, donde ustedes y yo debemos estar conectados con el Señor, velando y orando para poder cumplir nuestro propósito. Porque si no, el enemigo va a lograr hacer lo que quiere hacer con la iglesia, que es callarla. Y no solo callarla, sino entumirla para que no se mueva. Y es lo que ustedes y yo en esta mañana debemos entender. Porque el Señor nunca dejó de hacer su trabajo, y más bien empoderó a 12, les enseñó a 12, formó a 12, los tuvo por 3 años más o menos, y después que el Señor ascendió al cielo, ¿qué pasó? Los 12 tuvieron que ir y repetir el ciclo que el Señor les había enseñado. Mateo 28, yo sé que ustedes se lo saben de memoria. Mateo 28. Mateo 28 del 18 en adelante. Dice la palabra del Señor. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿a quiénes? A sus discípulos. ¿Quiénes somos nosotros? Los discípulos de Cristo. Entonces, eso que les dijo a ellos es para nosotros. La única manera que yo diga que esto no es para mí es porque yo no quiero servirle al Señor. Pero si yo quiero servirle de corazón a mi Señor, yo agarro esta palabra y la hago mía. Yo me apropio de ella, la tomo personal. Dice la palabra, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles y enséñeles que guarden todas las cosas que yo ya les enseñé a ustedes, que yo les mandé a ustedes. Ustedes tienen que repetir el ciclo. Nos corresponde a nosotros. Lo que hemos recibido por herencia del Señor a través de su palabra, nos corresponde a nosotros ir y enseñarlos. De ahí, hermanos, la importancia de los martes. Porque los martes estamos estudiando la Biblia, estamos estudiando la iglesia. ¿Para qué? Para que aprendamos, para que sepamos, pero después lo pongamos en práctica. Y ahí estamos trabajando con el hermano. ¿Qué viene después? Bueno, ¿qué viene después? Lo que nos toca hacer. Porque si nos quedamos solo escuchando la Biblia, nos volvemos los famosos cristianos cebollas, que son los cristianos que tienen una cabeza grande, 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 y un cuerpo todo chiquitillo y todo seco, porque no se ejercita. No, debemos poner
en práctica lo que el Señor nos mandó hacer. Volvemos a Lucas. Dice, para ser sanados de sus enfermedades. Precisamente, hermanos, de eso se trata este asunto y este negocio. Si entre semana el hermano Pastor Martín y mi persona y el equipo de trabajo con el que estamos trabajando vamos a hacer una visita, es porque vamos a ir a una casa donde hay una necesidad. Y el Espíritu Santo de Dios nos guía y nos lleva a llevar la verdad de la palabra, la revelación de la palabra, para que las personas que están pasando alguna necesidad conozcan la verdad de Cristo y sean libres. Y una vez que son libres, les enseñamos los mandamientos, la doctrina del Señor, para que se levanten y vayan y repitan el ciclo y nos multipliquemos. Ese es nuestro trabajo. Si vamos a hacer una campaña en otro lugar, vamos a ir a apoyar a un pastor, vamos a ir a apoyar una obra, para que todos nosotros juntos con los otros hermanos de las otras iglesias hagamos una campaña evangelística. ¿Para qué? Para que la zona, las personas de la comunidad oigan de la palabra del Señor, conozcan del Señor, sean salvos, sean libres de todas las ataduras, de todos los pecados, y después vengan y lleven otra vez el mensaje a otras personas que están en la misma situación. Y si éramos una iglesia, nos multipliquemos en miles de iglesias. No podemos perder la visión. Ese es nuestro trabajo. Hoy yo estoy todo orgulloso y todo contento de ver todas estas personas acá. Pero qué bonito sería que en bastante tiempo no los vea. ¿Cómo, hermano, que no los vea? Sí, ¿por qué? Porque ya han crecido y ahora están sirviéndole al Señor en otro lugar. A los que sacan pastores, que funden una iglesia o que sean llamados a otra iglesia. Entonces les digo, mira, ya no están aquellos que estuvieron hace años con nosotros, porque hoy están sirviendo en otro lugar. Así como el hermano Martín y la hermana Ligia nos dan testimonio de aquella iglesia de Pico Blanco. Muchos hoy son pastores y pastoras allá en Nicaragua, enseñando la palabra, repitiendo el ciclo, y ahí estoy seguro que han nacido un montón de pastores más, y de lo que eran 2 personas se multiplicaron en miles, y el plan y el propósito de Dios se cumple. No podemos olvidar, pero devolviéndonos, dice la palabra del Señor que la gente venía para oírle y para ser sanados. El fin no es el milagro. El milagro solo es una señal para que la gente al final crea y preste atención a lo que es la palabra del Evangelio y se conviertan. Ahí sucede el verdadero milagro, que es pasar de muerte a vida, que es pasar de las tinieblas a la luz. Amén. Ahora bien, Mateo 4:24. Mateo 4:24. Este es un pasaje paralelo al que estamos estudiando. Dice el 24. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. A este tipo de población, hermanos y hermanas, es a las que ustedes y yo debemos ir. A toda persona que no conoce de Cristo y por ende tiene un montón de enfermedades, tiene un montón de dolencias, un montón de necesidades. Lo vuelvo a leer para ustedes. ¿Cuál es la población con las que ustedes y yo tenemos que trabajar? Y vamos a trabajar, es con las que tienen muchas dolencias, con los afligidos por diversas enfermedades, y ahí podemos hablar de lo mental, lo espiritual, etcétera, y tormentos. Dice la palabra del Señor que el impío huye sin que nadie lo persiga. La ciencia dice, mira, es que es paranoico. Vayamos al fondo, a la raíz
del pecado, del problema que esa persona arrastra o creó, para que nos demos cuenta qué es lo que lo espanta, qué es lo que lo hace huir. Siempre hay pecado en el fondo, hermanos. Siempre hay miedo a algo. ¿Usted tiene miedo de qué? ¿De qué tiene miedo? ¿Usted qué hizo? ¿Qué es lo que lo atormenta, que lo hace huir y correr y ver que todas las personas, o pensar que todas las personas te están viendo y te están siguiendo? Hermano, hay que meterse de lleno a trabajar con estas personas para darnos cuenta de a dónde viene la raíz. Y siempre es lo mismo, pecado. Pero la buena noticia es que el Señor, a través de su Espíritu Santo, tiene la sanidad para cualquier tipo de enfermedad, cualquiera que sea. Leamos: tenían dolencia los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y a todos los sanaba. ¿Por qué? Porque no hay ninguna enfermedad que el Señor no pueda sanar, hermanos. Y el Señor sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Lo único que necesita son instrumentos, vasos que se llenen del Espíritu Santo y se dejen usar por el Señor. Está en nosotros si oímos hoy el mensaje de Dios y nos ponemos alineados con el Señor y vamos a servirle al Señor, que al final fue a lo que nos llamó, a servirle. Esto pasa, hermano, en cualquier momento el Señor viene por su pueblo, o en cualquier momento nos va a tocar a nosotros ir a nuestro encuentro con el Señor. ¿Qué llegará primero? ¿La venida del Señor o que nosotros vayamos al Señor? Lo que sí les garantizo que eso, tarde o temprano, se va a dar. Volvemos a Lucas. Y para ir terminando, hermanos, el mensaje para esta mañana, para que ustedes y yo nos motivemos, hermanos, no nos avergoncemos de dar fe y testimonio de nuestro Cristo. No nos avergoncemos. No perdamos la oportunidad de decirle a la gente que hay un Cristo vivo, que ama, que sana, que perdona, que restaura. No nos avergoncemos, hermanos. Hoy tenemos la oportunidad, y voy a mencionar más o menos de lo que conozco. Me voy a poner yo ejemplo. Yo cuando salgo a trabajar todos los días, hermano, tengo la oportunidad de presentarme delante de una persona que nunca he visto en mi vida. Tengo una oportunidad. Y en ese momento sé yo que voy a ir a hacer un trabajo donde yo me voy a ganar mi platita, es cierto, pero que ante todo soy cristiano, que soy un hijo de Dios con propósito. Y el propósito número uno es que esa persona tiene que saber que hay un Cristo que lo ama o que la ama. Y el único, tal vez en ese momento, que se lo va a decir soy yo, no se lo va a decir nadie más. No va a venir el perrito a decírselo, no va a venir nadie, soy yo, hermano, nadie más, yo. Al que el Señor llevó a ese lugar es a mí. No llevó al pastor X, ni al profeta X, ni al evangelista X, llevó a Robertico, punto. Ese es el instrumento. En mí está, si yo lo entiendo y lo comprendo, y estoy en la disposición de que Dios me use en ese momento para dar su palabra. O me desentiendo, pongo mi mirada en las cosas de este mundo, como lo es la vanidad y el trabajo, hago mi trabajo y me voy. Y no dije lo que tenía que decir. Después por allá me doy cuenta que la persona se murió. Y me ha tocado experimentarlo. Llegar a una casa, darle un mensaje al dueño de la casa, hablarle de Jesucristo y ver que se empieza a reír. Y que le dice a la esposa que le estoy hablando de Cristo y se comienza a reír y los dos empiezan a reír. Llegar un mes después a la casa y decir, y mira, y el Señor, no, el Señor falleció. Qué duro. Se murió, se murió. Qué difícil, hermanos. Y saber que le venía hablando y lo que hacía era reírse. ¿Estoy yo para juzgar o condenar a alguien? No. Estoy yo para llevar el mensaje, para llevar la palabra. O tal vez en otros casos,
poder llegar a un lugar, poderle hablar a una señora y ver lo que ya el Señor ha trabajado en su mente, en su corazón, y verla que está dispuesta y disponible a recibir del Señor. Y tomar una decisión en ese momento por Cristo, entregarle su vida al Señor Jesucristo, y tal vez no volverla a ver nunca más, porque no sé qué se hizo y nunca más me volvieron a llamar. Pero que le quede a uno la satisfacción que usted predicó la palabra, que usted no se avergonzó del Evangelio, que usted no se avergonzó de Cristo, que usted lo glorificó, que usted lo dio a conocer, independientemente si la persona acepta o rechaza. Ya después el resto viene por añadidura, hermano, el trabajo, todo lo que hacemos nosotros. Ya después venimos el domingo aquí a la iglesia y alabamos al Señor y lo bendecimos y nos abrazamos, aunque ya no podemos por el COVID, y vacilamos y nos reímos y comemos juntos, o le servimos al Señor entre semana, pero siempre teniendo presente quiénes somos y para lo que estamos. Sigo con ustedes. 1 Corintios 2, 4. 1 Corintios 2, 4. Me quedan 5 minutos, hermanos. Ya se van a ir a almorzar, no se preocupen. Yo también tengo hambre. 1 Corintios 2, 4. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Siempre que acompañemos la palabra, tiene que ir acompañada de el poder, la presencia del Señor, hermanos. Como lo decía el hermano Fernando ahora, antes de comenzar el culto. No solo dar una palabra, decía el hermano, sino que también haya una demostración de poder, que vaya acompañada de poder, para que la gente pueda creer. Seguimos leyendo. 2 de Timoteo, hermanos. 2 de Timoteo 1. 2 de Timoteo 1, 8, si no me equivoco. 2 de Timoteo 1, 8. Dice la palabra del Señor en 2 de Timoteo 1, 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, decía Pablo, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. No te avergüences, le decía Pablo a Timoteo, de dar testimonio de Cristo. No nos avergoncemos. Es la única respuesta a veces para que no hablemos, que nos avergüenza. Pero el consejo del Señor es: dejen la vergüenza a un lado y comiencen a dar fe y testimonio de su Señor. No se callen, hablen. Seguimos, hermanos. 1 de Tesalonicenses 5. 1 de Tesalonicenses 5. Pues nuestro evangelio no llegó a ustedes en palabras solamente. Qué bonito hablar, hermanos. Sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuál fuimos entre ustedes por amor a nosotros. Si me devuelvo a la primera parte, dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder y en Espíritu Santo. Qué importante, hermano, que aparte de lo que predicamos, aparte de lo que hablemos, hermano, vaya acompañado de la presencia del Señor y del poder del Espíritu Santo, para que haya ¿qué? Transformación. Termino. Se los prometo. Gálatas. Vamos al libro de Gálatas. Gálatas 5. Gálatas 5, 22.
El mundo, todas estas personas a las cuales mencioné ahora, que están con un montón de problemas, de necesidades, de aflicciones, de dolencias, que son atormentados, perseguidos, etcétera, etcétera, necesitan ver de nosotros, los cristianos, los representantes de Cristo aquí en la tierra, lo siguiente. Dice el 22, necesitan ver de nosotros los frutos del Espíritu. Y el primero de ellos es el amor. Ellos necesitan ver de nosotros el amor, ese amor que cubre multitud de faltas, de errores y de pecados. No que los acusemos, sino que puedan percibir en nosotros el amor de Cristo, que puedan percibir en nosotros el gozo que viene del Espíritu, esa paz que viene del Espíritu que sobrepasa todo entendimiento, que puedan ver de nosotros la paciencia, la benignidad, la bondad, que puedan ver de nosotros una fe verdadera, auténtica, como don del Espíritu y como fruto del Espíritu, que puedan ver en nosotros la mansedumbre, el autocontrol, la templanza, el dominio propio, hermanos, que además de paso dice la Escritura que contra tales cosas no hay ley. Eso es lo que el mundo necesita ver para poder creer. Después de ahí, para terminar, hermanos, todo lo que uno habla o podemos hablar es paja. Es paja, hermanos. Nos podemos parar al frente de un púlpito y dar una cátedra de conocimiento, de información. Y la gente nos va a decir, qué lindo, qué bonito, cómo sabe. Es un máster. Porque yo todo eso lo he visto y lo he vivido. Pero al final la gente lo que necesita ver, toda esa información, todo ese conocimiento hecho una realidad, hecho verdad, hecho una obra que se materialice. Y cuando uno da eso, hermano, la gente te cree. La gente te cree. La gente cree que Cristo es real. La gente cree que Cristo vive en ti. Y la gente pues toma la decisión, ¿sí o no? Pero la gente necesita ver al Señor a través de nosotros. Amén. Entonces, hermanos, no en vano nos ha llamado el Señor. Nos ha llamado a trabajar, a cumplir nuestro llamado, a trabajar en el ministerio, a hacer un equipo de trabajo, un equipo unido. No podemos andar como coyotes solos. El Señor los mandaba en dos, pero después todos volvían al rebaño. Eran 12, 70, eran un montón. Y juntos, aquí en la presencia del Señor, orando para tomar decisiones, orando para planificar y tomar la mejor estrategia. Juntos, ahora sí, salimos al mundo a predicar la palabra acompañada del fruto y esperando en el Señor que el Señor salve y añada a la iglesia los que Él quiere añadir y quiere salvar. Todos aquellos que pongan su fe y su confianza en el Señor.